Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de hoy, miércoles. Damos gracias a Dios por ello. Gracias porque tienen un deseo que el Espíritu Santo va poniendo en sus corazones de aprender más las Escrituras y sobre todo también estar atentos a lo que Dios nos puede estar hablando en este mensaje. Siempre que escuchamos la palabra de Dios, pues siempre nos invita a reflexionar sobre ciertas cosas que podemos estar practicando o de repente o instalar o aplicar nuevos hábitos a nuestra vida que nos permita pues tener una mayor conexión con nuestro Dios. Sabemos de que a través de la obra de Jesucristo podemos todos tener acceso a la presencia de nuestro Dios. Lamentablemente, pues muchos uh, no ejercen esa oportunidad que nos da la obra de Jesucristo de poder entrar en la presencia de nuestro Dios, ¿no? De estar todos los días, pues, buscando de su dirección que Dios hable a lo más profundo de nuestro corazón. Y bueno, también pues en cada uno de estos mensajes, siempre Dios hablándonos a nuestras vidas. Así que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos puede estar hablando en esta noche. Vamos a continuar hablando sobre el sufrimiento. En estos últimos miércoles hemos hablado sobre el sufrimiento, hemos visto algunos casos, como el caso de Daniel y de sus amigos, hemos visto el caso de Esteban. Estábamos viendo el caso de Pablo. La semana pasada mencionamos de que Pablo pues era podríamos decir, un perfil de lo que es el sufrimiento, ¿no? Pues sacamos un perfil de lo que es el sufrimiento y hablamos sobre Pablo, cómo él mantenía el gozo a pesar de las pruebas. Uh, Pablo mantenía el gozo a pesar de sus detractores, ¿no? Que hablaban mal de él. Y hoy vamos a hablar cómo Pablo mantuvo el gozo a pesar de la muerte. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos permita, Señor, aplicar algunos principios en nuestra vida, sobre todo para enfrentar aquellos momentos tan difíciles que todos pasamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar sobre el gozo a pesar de la muerte. Todos tenemos la certeza, pues, de que vamos a enfrentar la muerte, ¿verdad? Unos tal vez les llegará la muerte de una manera inesperada, o otros, pues, la muerte se acercará lentamente y pues dará tiempo a su víctima para prepararse, pues, de lo inevitable. Por supuesto, no todas las personas, pues, aceptan el pronóstico inesperado de la muerte con la misma calma, serenidad e incluso gozo. Por ejemplo, podríamos ver o citar algunas personas que puedan haber sido diagnosticadas con cáncer. Algunos se desesperan, tienen miedo, preocupación, sobre todo por los hijos o la familia, etcétera, etcétera. Otros, sin embargo, enfrentan esta enfermedad de otra manera. Ellos, por ejemplo, van y piden a la iglesia o a las personas que están muy cercanos a ellos y dicen, y ellos pueden manifestar y dicen, yo amo al Señor y creo que el Señor está usando mi situación para obrar en la vida de diferentes personas. Oren por mí para que continúe usándome sin importar cuál sea el resultado. Algunas personas reaccionan así, ¿no? Uh, en Filipenses, en el capítulo 1, los versos del 19 al 21, Pablo expresa un fuerte nivel de confianza y gozo con respecto a su posible muerte.
Así que vamos a leerlo. Filipenses 1 del 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Pablo realmente pues constituía una ilustración viva de un discípulo que estaba dispuesto a tomar su cruz por amor del Evangelio. Él mostró un elevado nivel de dedicación espiritual, de lo que no se ve con frecuencia en la iglesia en los tiempos de hoy, ¿no? En donde el materialismo, el egocentrismo y el interés prima sobre todo. Pablo tenía pues confianza en cuatro elementos que lo ayudaban a enfrentar la muerte sin temor. Vamos a realizar un breve comentario, podríamos decir, de cada uno de estos aspectos que nos pueden ayudar a enfrentar nuestras propias luchas, ¿no? Y prepararnos mejor para el sufrimiento y para las pruebas. Pablo, ¿por qué podía enfrentar la muerte con gozo? Porque él tenía confianza en la palabra de Dios en primer lugar. El planteamiento de Pablo cuando dice, porque sé que esto resultará en mi liberación, es una cita textual de Job 13:16 del Antiguo Testamento. La palabra sé proviene del griego que significa saber con certeza. Pablo estaba expresando pues una confianza segura en lo que iba a suceder. Pablo podía estar seguro de su liberación porque él tenía confianza en las promesas de Dios. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo le citó a los filipenses el libro de Job porque él sabía que ese planteamiento también constituía una promesa de Dios. Pablo también pues se identificó con las luchas y los sufrimientos que soportó Job. Pablo creía, como creía Job, que sus pruebas y sus dificultades eran sólo temporales. Aunque el sufrimiento fuera por un periodo, un principio que Dios estableció en el Antiguo Testamento es justamente que las pruebas y las dificultades son temporales. Además, él estaba pues familiarizado con cómo Dios rescató y restauró a Job de un periodo difícil de sufrimiento. Nosotros podemos tener esa misma confianza frente a la muerte que tuvieron Pablo y Job, e incluso más. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con las Escrituras. Nosotros podemos seguir regocijándonos si Dios nos llama a enfrentarnos al sufrimiento o a la muerte en su nombre. Recordemos pues que, que nuestra confianza tiene que estar puesta pues en la palabra de nuestro Dios. Todas las promesas pues tenemos que recordarnos justamente cuando estamos en esta etapa del sufrimiento. En segundo lugar, tenemos que también tener confianza en las oraciones de los santos. Pablo creía en los propósitos eternos de Dios que se habían establecido desde antes del comienzo de los tiempos. Pero también Pablo sabía que Dios hacía la obra y cumplía sus propósitos con relación a las oraciones de los creyentes. Sin embargo, Pablo pues no permitía que su confianza en la oración se volviera pues impertinente. Él creía y por eso pedía a las personas
que oraran por él. Vamos a ver qué nos dice Romanos 15:30, nos dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor de su Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Cuando sabía que otros estaban orando por él, Pablo pues se fortalecía aún más en su confianza, porque él conocía la verdad que dice las Escrituras, ¿no? Y que está expresada en el libro de Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, es por eso también podía el apóstol Pablo enfrentar la muerte con gozo, porque sabía que otros estaban orando por él. Él tenía confianza en la palabra del Señor, pero también él tenía confianza en la suministración del Espíritu. Pablo estaba seguro pues de que el Espíritu Santo le concedería lo que hiciera falta para sustentarlo en cualquier situación. El equivalente en griego para la palabra suministración, en Filipenses 1:19, significa suministro abundante o recursos plenos. Entonces, Pablo entendía que él podía confiar en los recursos completos del Espíritu Santo, basados en lo que Cristo prometió. Esa promesa, pues, constituye una fuerte confianza, no solo para Pablo, sino también para cada uno de nosotros. Todo creyente genuino posee al Espíritu Santo y por ende tiene pues acceso completo a sus recursos. En Romanos 8:26 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es como las cosas, todas las cosas, así es como todas las cosas nos ayudan a bien. Las pruebas, las tribulaciones y los sufrimientos pues no se resuelven de alguna forma aislada, pero podemos soportarlos por medio de la sumisión del Espíritu Santo, una suministración que podemos conocer por medio de la fe y de la obediencia. Bien, hemos tocado tres aspectos. Pablo tenía la confianza en la palabra de Dios, tenía confianza en las oraciones de los santos, tenía confianza en la suministración del Espíritu Santo y también tenía confianza en las promesas de Cristo. Cuatro aspectos que nos pueden ayudar a poder enfrentar la muerte con gozo. Bien, entonces vamos a explicar el último, la confianza en la promesa de Cristo. Pablo pues descansó en la promesa de Cristo cuando él se convirtió. ¿No? En Hechos 26:16 dice, para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Pablo sabía con certeza que Dios lo había llamado a un ministerio específico y siempre que fuera fiel, pues nunca se avergonzaría. Pablo también expresó una confianza sencilla en las palabras de Cristo, ¿no? Cuando él dijo en Juan 10:27-28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pablo tenía plenamente certeza en las palabras de Cristo. Pablo también había conocido bien las palabras de Moisés en Deuteronomio 31:6, donde dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor, mi querido hermano, nunca abandona a los suyos. No importa cuán funestas sean nuestras perspectivas en la vida,
ni cuán frustrantes y temerosas sean nuestras circunstancias. Al resumir la actitud hacia la vida y la muerte, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y para morir es ganancia. Para Pablo, Cristo era la razón de su existencia. Y también tiene que ser para nosotros, mi querido hermano. Por eso es que la única preocupación real en la vida de Pablo era servir a Cristo, anunciando el Evangelio. Siempre que él cumpliera con ese objetivo, a Pablo no le importaba si vivía o moría. De hecho, dada la posibilidad de elección, si quería vivir o morir, él preferiría morir, porque la muerte es la ganancia suprema del creyente, puesto que vamos a estar en la presencia de Dios. La muerte, pues, nos libera de las cargas de esta vida y nos permite glorificar a Cristo en la eternidad. Pablo fue un hombre que sacó de su vida todo, excepto a Cristo. Como Cristo era, pues, su primera prioridad, ninguna de las oposiciones que enfrentó, como la prisión, los detractores, la amenaza de muerte, pudieron, pues, disuadirlo ni debilitar su fe. Y eso es lo que tenemos que aprender. Podemos aprender, pues, de las mismas palabras o preceptos de Dios de los que Pablo aprendió. También podemos pedirles a otros cristianos que oren por nosotros en tiempos difíciles. Y ciertamente contamos también con la misma suministración del Espíritu Santo con los que contaba Pablo, si somos creyentes genuinos en Cristo. En Romanos 8, 15 y 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos conjuntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En los evangelios podemos confiar las mismas promesas de Cristo que las que se apropió Pablo, también podemos apropiarnos nosotros porque están disponibles para nosotros. Jesús no ha cambiado ni cambiará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, con todo lo que hemos hablado, podemos mantener el gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de repente vernos involucrados en la muerte, si nosotros pues aprendemos y tenemos confianza en la palabra del Señor, así como Pablo se apropió o tenía confianza en la palabra del Señor. También, pues, podemos enfrentar las dificultades cuando también pedimos oración a nuestros hermanos, los miembros de la iglesia, que oren sobre todo en aquellos momentos de grandes aflicciones para nosotros. Hay muchos que no quieren dar a conocer el momento que pasan, pero hermano, no te pierdas esa bendición de que puedan estar orando por ti. Cuando estén en dificultades, comunícate con alguien que te ayude a orar, a interceder, a orar por ti para que puedas atravesar esos momentos, para que Dios te dé la sabiduría para poder enfrentar esos momentos difíciles. También, pues, tienes que tener confianza en la suministración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, te dará todos los recursos para poder enfrentar ese momento tan difícil que estás pasando. Y sobre todo también aprópiate de las promesas de Cristo que están en el Evangelio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, creo que también podemos hablar un poquito sobre las paradojas del sufrimiento. Bien, además de la oposición en Roma, Pablo también padeció
una crítica fuerte de parte de sus detractores de la iglesia en Corinto, ¿no? Estos eran falsos maestros empeñados pues en sustituir las enseñanzas de Pablo por sus propias mentiras. Para ganarse el apoyo de otros, estos críticos calumniaron la persona y el carácter de Pablo desde todos los ángulos. Lo culparon, le dijeron que él era un inepto, que él era un feo también, o sea, las expresiones que también, que era bajo de estatura, que tenía mala apariencia, falto de imaginación también, mal orador y carente de personalidad. Y muchas cosas más hablaron todos estos detractores de Pablo. Estos ataques en particular forzaron a Pablo a una dedicada situación de tener que defenderse por amor a la verdad, sin mostrarse también al mismo tiempo jactancioso ni interesado. Tenía que encontrar un equilibrio para poderse defender, sin mostrar que es jactancioso, pero tenía que decir lo que están hablando es mentira, no es verdad. Entonces, Pablo solucionó ese dilema de una manera muy extraordinaria y piadosa, estando de acuerdo con sus detractores. Él se comparó como un vaso de barro cocido. Es interesante ver esa comparación porque un barro cocido era una vasija, un recipiente de barro con el que frecuentemente se utilizaba como cubo para la basura. O sea, él se comparó como eso, ¿no? Una metáfora para todas las debilidades y desventajas de los que de los críticos pues lo acusaban. Pero al mismo tiempo que él dice yo soy una vasija de barro, él señaló que este barro contenía el tesoro de la verdad de Dios. Entonces, al asumir esa postura defensiva, Pablo reveló su verdadera humildad ante la adversidad. ¿Cuál fue su estrategia? Se quitó del centro de atención de encima y lo puso a quién? A Cristo, comparando su propia debilidad con el poder de la verdad, con el poder de la verdad de Dios. En 2 Corintios 4:7 dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Sin embargo, al compararse con un vaso de barro, Pablo no quiere que se le subestime ni que tampoco se le malinterprete. Entonces, de inmediato menciona una serie de paradojas para demostrar que su humildad y debilidad humana no lo abaten en medio del sufrimiento. ¿Qué expresó? Él dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Tremendo Pablo. Pablo pues está demostrando que es un hombre de contrastes, humilde, pero invencible, consciente de sus debilidades, pero también sacando fuerzas de ellas. Cada una de estas paradojas implica un conflicto con un adversario. Dice, atribulados significa presión, la presión externa de la muerte potencial a la que Pablo se enfrentaba a diario por parte de los enemigos. Él se encontraba atribulado, había una presión de muerte justamente por sus detractores. Él quería que se muera. Esta clase de presión que realizaban, que estaba experimentando Pablo, no era pues esa presión o estrés diarios de lo que nosotros enfrentamos en nuestros trabajos, a administrar de repente a nuestras familias o a servir en nuestras iglesias. En un momento notable, pues Pablo pues fue atribulado de tal manera que fue apedreado.
y los dieron por muerto fuera de la ciudad de Listra. En Hechos 14, del 19 al 20 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ese fue un caso en el que realmente estuvo muy cerca de la muerte, al parecer sin escape, pero sin embargo, él salió victorioso. Por eso es que Pablo menciona y dice, pues, atribulado, mas no angustiado. Él tenía una confianza plena en el Señor. La segunda paradoja o contraste de Pablo en medio de las pruebas y sufrimientos es el que estaba en apuros, pero no estaba desesperado, ¿no? En ocasiones de repente se preguntaba por qué, si veía constantemente enfrentando dificultades, ¿no? Porque, pero él siempre confió en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le iba a proveer la salida para cada situación y por ende él pues no se rindió. Igual también nosotros podemos estar en apuros, pero tenemos que tener confianza en Dios, que Dios nos va a dar la salida. Pablo, además de ser pues un modelo de conducta de cómo manejar el sufrimiento, Pablo también se constituía un noble ejemplo de perseverancia en la fe. Perseverar en los momentos difíciles también, eso es lo que debemos hacer. Pablo también menciona la tercera paradoja, que dice, estaba perseguido, mas no desamparado. Perseguido, no en el griego es asediar, acechar, como que cuando un hombre pues acecha o caza a un animal y lo persigue. Así se encontraba Pablo, así era la descripción de Pablo. Eh, y Pablo utiliza esta palabra para disipar cualquier idea que pudiéramos tener de que Pablo sufría una persecución ligera o rutinaria. De hecho, pues él sufrió una oposición mucho más frecuente e intensa que la que mayoría de nosotros pudiéramos imaginar. Las tribulaciones de Pablo no son pues como las de cualquiera que pudiera alegar haber vencido por medio de su propia fuerza o de su propia voluntad. Solo el poder de Dios podía lograrlo, y ese poder también es más que suficiente para nosotros en las dificultades en las que probablemente podamos enfrentarnos. En Hebreos 12:13 dice, considerad aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, pues podemos estar perseguidos, asediados, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Tu fe tiene que mantenerse firme. Pablo no solamente puede ser un modelo de conducta, sino también un modelo de hombre de fe. Finalmente Pablo dice que él estaba derribado, pero no estaba destruido. Derribado significa, eso en el griego es derribado con un arma, o sea con una espada, con una lanza o con un puño de un contrincante. Pablo sabía que era, Pablo sabía lo que era ser derribado o tirado al suelo, ¿no? Recuerden lo que le estuvimos comentando cuando fue apedreado. Pero al mismo tiempo, él también podía testificar que ninguno de los golpes era suficiente para destruirlo o hacerlo retroceder o aflojar o desistir en sus convicciones. Y esto también para nosotros es una gran enseñanza. Las aflicciones pueden llegarnos, pero ninguno de los golpes que podamos recibir pues nos deben dejar de mantenernos firmes en nuestros principios.
Él decía, seré derribado, pero no destruido. No, todas las cosas que él experimentó eh, no le hicieron retroceder, aflojar o desistir en sus principios. Estas cuatro paradojas que acabamos de mencionar frente al sufrimiento nos dan razones, además, para maravillarnos pues de su testimonio. Constituye también para nosotros de que nosotros, si ejercemos estas cuatro paradojas, pues simplemente podemos soportar el sufrimiento. Entonces estas cuatro paradojas constituyen para nosotros recordatorios de que no ejercer poder evitando el sufrimiento, sino soportando el sufrimiento. Pablo estaba completamente pues dedicado a la perseverancia tenaz de cualquier dificultad. Ciertamente él conocía la verdad y la realidad de las palabras del profeta Isaías con respecto pues al cuidado de Dios para los suyos. En Isaías 43, del 1 al 3, nos dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá por ti. Porque yo, Jehová, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate a Etiopía y a Seba por ti. Amén. Recuerda, mi querido hermano, que en los momentos de sufrimiento siempre Dios estará con nosotros. Que hemos aprendido en esta noche, pues pongamos, cuando estemos en momentos de sufrimiento, pongamos nuestra confianza en primer lugar, nuestra confianza ponemos en la palabra del Señor, nuestra confianza en las oraciones de los santos, nuestra confianza en la suministración del Espíritu Santo que nos dará todos los recursos cuando estemos en estos momentos difíciles para salir de ellas y también apropiarnos de las palabras de Cristo en los evangelios, ¿no? Que esas palabras también es para nosotros, para apropiarnos de cada una de sus promesas. Por otro lado, también recordemos pues las paradojas del sufrimiento. Podemos estar atribulados, pero no podemos estar atribulados, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados, porque el Señor siempre estará con nosotros. Estaremos perseguidos, pero no desamparados. Siempre Él estará a nuestro lado, fortaleciéndonos, levantándonos. Derribados puedes estar, pero no destruidos, porque siempre Pablo se mantenía firme en sus principios. Recordemos eso. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias porque hablas a todo nuestro ser, gracias Señor, porque son modelos de vida que tenemos que aprender. Sabemos que es muy difícil, pero Señor, teniendo confianza en ti y tu Espíritu y tu Santo Espíritu actuando en nuestra vida, podemos enfrentar cada una de las diversas circunstancias que se nos presentan. Siempre nos darás la salida, siempre estarás con nosotros. Tus promesas siempre están ahí para apropiarse de para que cada uno de nosotros nos apropiemos y la hagamos realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por cada una de las pruebas que pasamos también, porque, Señor, nos permite, pues, demostrar nuestra fe, nos permite demostrar también nos permite demostrar también nuestra perseverancia, Señor, y también, pues, gracias por las pruebas, porque cuando viene la solución de ellas nos permite ver tu gloria, Señor, que en todo momento, pues, podamos actuar como Pablo,
Pablo, Señor, pues él sacó todas las cosas de su vida excepto a Cristo. Él vivía para Cristo. Él le importaba solamente la predicación del Evangelio. No le importaba otra cosa. Señor, pues esa convicción pone en nuestros corazones de que tú vivas en lo más profundo de nuestro ser, que nuestra razón principal sea predicar tu palabra, dar a conocer tu palabra, no solamente pues con expresiones, sino a través de nuestra vida, Señor. Y pues cada una de las adversidades que se presenten, sabemos que tú estás en el control de ellas y que si tú lo permites en nuestra vida es por algo también, Señor. Pero nosotros oraremos y pondremos nuestra confianza en ti. Sabremos que el Espíritu Santo nos proveerá todos los recursos para salir de ella. Y también nos apropiaremos de cada una de las promesas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, mi querido hermano, los esperamos en nuestros servicios dominicales a las 9 y a las 11, que ya pues son presenciales, ya van a ser 2 meses que hemos reiniciado nuestros servicios, y si aún todavía no te has acercado a la iglesia, pues yo creo que es el momento en que ya lo puedes hacer. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.